Hola a todos y bienvenidos a la sesión de hoy. Soy Eva García, soy psicóloga en TEA Ediciones y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes, somos las organizadoras y moderadoras del webinar de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El seminario lo imparten a quien podéis ver aquí, que es Laura Vázquez y Miguel Ángel Maroto. Él es psicólogo y máster en gerontología y especialista en deterioro cognitivo, y Laura Vázquez es neuropsicóloga. Y ambos son autores de diversos programas de intervención en deterioro cognitivo que podréis conocer en esta sesión. A lo largo de la intervención podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que debéis tener a vuestra derecha para aclarar dudas, hacer comentarios o también comentarnos si tenéis algún problema técnico, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más significativas o repetidas para que las puedan responder Laura y Miguel Ángel. Y sin más, pues damos paso primero a Miguel Ángel, no sin antes recordaros que tenemos un hashtag activo en Twitter por si queréis comentar lo que queráis sobre esta sesión, que es hashtag webinartea. Así que Miguel Ángel, creo que se te escucha bien. Sí, a ver, Sí, ¿sí? ¿Se me escucha? perfecto, sí. Bueno, pues buenas tardes aquí en España a todos. Sabemos que estaréis muchos ahí al otro lado del charco. Os damos la bienvenida a este webinar y agradecemos tanto Laura como yo, a TEA y a todo su equipo, el poder contaros hoy un poquito esto de estimulación cognitiva en esto que estamos pues ya viendo todos los días que nos vienen nuestros pacientes con DCL o deterioro cognitivo leve. Bueno, hacer una pequeña presentación de por qué estamos aquí, de dónde venimos. Nosotros somos psicólogos, como han dicho, nos dedicamos a la psicoestimulación. Vamos a ver unas pequeñas diferencias terminológicas ahora para centrarnos un poco de lo que estamos hablando. Pero como veis en estas imágenes, este es Ahora Centros, es nuestro primer centro de deterioro cognitivo. Nos dedicamos a prevenir en las fases iniciales y tratar las fases leves. Como veis, no solamente hacemos fichas en papel, sino que tenemos diferentes otros software y sistemas para hacer esta estimulación cognitiva. Aquí en TEA Ediciones tenemos un total de 4 manuales diversos que vamos a ver hoy publicados y bueno, pues esperamos que os puedan ser útiles. Como he dicho al principio, hoy vamos a hacer una pequeña recorrido teórico inicial, va a ser corto, sobre lo que sería la estimulación cognitiva. Bueno, pues cuando hablamos de estimulación cognitiva hablamos de un conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas mediante una serie de situaciones y actividades que se estructuran en programas. Bien, programas es el objeto de esta charla y son los que vais a conocer. Bueno, la estimulación cognitiva evidentemente no solo se usa en mayores y dentro de adultos mayores, no solo se utiliza en deterioro cognitivo, también se utiliza en prevención. Como veis, estimulación cognitiva, que no es más que meterle, y perdón por la palabra, caña al cerebro, bien, es estimularlo, es hacer que haga cosas que le cuestan para que ocurran cosas, que es lo que buscamos con esto, la estimulación cognitiva. Tenemos campos, evidentemente, en infancia, tanto estimulación temprana, psicomotricidad, dislexia, temas de Down, envejecimiento, como ya hemos dicho, enfermedades neurodegenerativas, que son un poco nuestro fuerte, Alzheimer, Parkinson, esclerosis, y actualmente está llegándonos un nuevo tipo de demencia, que son las demencias frontotemporales, con las que también podemos, mediante la estimulación cognitiva, ayudar a alentecer el proceso. Bueno, por supuesto, daño cerebral sobrevenido, accidentes de tráfico, tumores y demás. En todos los casos se busca lo mismo. Se busca forzar al cerebro a hacer cosas que le cuesten para que cree, como vamos a ver aquí, pues nuevos contactos entre neuronas, redes neuronales más densas que ayuden a, digamos, a minimizar la sintomatología. Perdón.
Bueno, dentro de las acepciones o diferentes términos que se usan para hablar de estimulación cognitiva, podemos hablar de entrenamiento cognitivo, pues es un poco la más generalizada. Y siempre cuando nos vienen a consulta, pues hablamos de esa similitud entre lo que se haría en un gimnasio a nivel físico con lo que hacemos aquí a nivel cognitivo, a nivel cerebral. Bueno, hay que precisar y distinguir, a veces se habla de rehabilitación cognitiva o rehabilitación neuropsicológica. Cuando hablamos de rehabilitación hay que tener en cuenta que se intenta llevar al punto previo al daño que se hizo, es decir, se intenta recuperar lo perdido. En enfermedades neurodegenerativas no va a ser ese el caso. ¿Bien? Vamos a intentar estimular y mantener, pero nuestro objetivo principal va a ser mantener esas capacidades residuales, es decir, lo que el sujeto puede hacer todavía para que ese deterioro vaya más lento o no avance. La recuperación, a ver, la estimulación es posible y la recuperación en parte también, y también depende del sujeto, ¿no? Ahora veremos cómo influye cosas como la reserva cognitiva en ella, es decir, pues el nivel cultural previo que traiga el sujeto. Bueno, en este caso, en esta diapositiva, decir que efectivamente en rehabilitación cognitiva son casos n igual a 1. No son grupales como hacemos normalmente en temas de talleres de memoria preventivos, que haréis también vosotros, o en temas de estimulación cognitiva que podemos en fases leves hacerlo de forma grupal. En el caso de rehabilitación cognitiva o neuropsicológica, pues los programas se adaptan a la lesión específica de la persona, a la edad. Bueno, psicoestimulación es algo más amplio que estimulación cognitiva. Tiene que ver y viene un poco, precede de la gerontología intervencionista. Pues de aquí a hace 20 años que nos estamos preocupando un poco por esto del envejecimiento, ¿verdad? Que vemos edades cada vez más altas y, por tanto, pues igual que empiezan a verse con mucha más carga enfermedades que antes eran más individuales o más escasas, ahora a nivel cognitivo pues también vemos mucho más, es normal. Hay más personas mayores y son más mayores estas personas, ¿no? Pero en el tema de psicoestimulación, frente a lo que es estimulación cognitiva, pues como decía, es más amplio porque abarca aspectos emocionales, afectivos, conductuales, sociales e incluso funcionales. Esto es lo que hacemos nosotros en nuestro centro. Nosotros, digamos que la estimulación cognitiva la hacemos a través de poder tratar la parte emocional, afectiva, conductual y social. Es decir, solamente si estamos tratando todas estas partes y están bien, pues podemos empezar a trabajar la parte que nos importa en este caso, que es la estimulación cognitiva. Intentamos, como hemos dicho antes, pues preservar esas capacidades residuales, es decir, en ese caso vamos a hablar aquí mucho también de estimulación y mantenimiento cognitivo. En este caso sería el mantenimiento, es decir, vamos a intentar mantener todo lo que podamos, las capacidades que tienen, pero también por un doble sentido. Cuando un mayor o una persona, no hace falta que sea mayor, estamos haciendo con él estimulación cognitiva, ahí necesitamos que tenga éxito, necesitamos que salgan bien las tareas que hace, que sepa hacerlas, para que obtenga un refuerzo, ¿bien? Y una satisfacción, tanto interna como externa. Y la parte de estimulación que se refiere a esas otras capacidades que o las ha perdido o las está perdiendo, pues por ejemplo una persona con demencia frontal en la parte del lenguaje, pues tiene muchas dificultades, pues cuando hagamos ejercicios de lenguaje con él, por ejemplo, le van a costar, van a ser ejercicios de estimulación y van a ser un poco aversivos porque es la parte más dañada que tiene. No así tanto en otras fases leves como pueda ser un Alzheimer, en el que el lenguaje lo tiene bastante bien preservado en las fases iniciales y si lo usamos, en este caso, debería ser el grueso, ese 80%, porque van a hacer los ejercicios bastante bien. Sin embargo, en ese caso, el tema de la memoria, pues serían ejercicios que ocuparían ese 20% porque van a ser más aversivos. En ese caso, al trabajar la memoria en un Alzheimer en fase leve, estaríamos hablando de estimulación, no como al contrario hemos dicho en una demencia frontal. Bueno, solo para que echemos un vistazo rápido, bien, que se quedará aquí colgado. Cuando hablamos de estimulación cognitiva, son todas estas cajas amarillas, son todas estas las funciones que vamos a trabajar.
A ver, haremos más hincapié en unas que en otras dependiendo de las lesiones, en el caso de rehabilitación o en el caso de psicoestimulación, en este caso estimulación cognitiva, de las áreas que en esa fase leve estén afectadas. En fases moderadas será más amplio. Praxias, atención y concentración, noxias, orientación, memoria, lenguaje, razonamiento. Si veis aquí, estas son las capacidades cognitivas, bien, pero tenemos estas otras de motoras, funcionales, emocionales. Todo esto sería psicoestimulación. Bien. Bueno, la psicoestimulación tiene dos partes. Hay una que llamamos preventiva, en la que si veis esta gráfica, pues lo que intentamos es intervenir antes de que comience la dependencia, antes de que empiece la discapacidad o los problemas. Bien, intentamos que esta curva, que puede ser la curva del envejecimiento o la curva de la dependencia, pues tenga esta inclinación, es decir, que esta persona con 80 años esté aquí, sea independiente, frente a si no hemos intervenido, pues su nivel de deterioro pues sea mayor. Esto es lo que un poco en esta etapa de vida adulta buscamos cara a este envejecimiento. Ese sería el punto de inflexión donde depende de lo que hagamos, pues puede cambiar o no esa futura dependencia de la persona. Eso implica también, aunque ahora vamos a ver esta diapositiva, implica también a nivel nacional un menor coste. En una persona que está aquí a nivel de dependencia es un menor coste a nivel de país, a coste país. Luego, este tipo de intervenciones que hacemos aquí y que hacéis vosotros también, si se generalizaran, pues tendrían su consecuencia positiva cara a la dependencia de cada país y el coste económico que esto supone. Bueno, nos vamos a fijar en tres cosas. ¿Bien? ¿En qué nos apoyamos para poder hacer eso? He hablado antes de estimulación, ¿verdad? Y de mantenimiento. Bueno, pues estas son las tres cosas un poco en las que nos apoyamos. Uno, la plasticidad del sistema nervioso central. El sistema nervioso central no es algo rígido, al contrario, es algo vivo. Bien. Es como el software, pero que continuamente se va actualizando. ¿Y cómo se actualiza ese software? Bueno, pues de un lado con la sinaptogénesis, la neuritogénesis, perdón, y la neurogénesis, que ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas. De esta forma, frente a la presión del medio, que en este caso vamos a ver que la presión del medio podemos ser nosotros para un individuo, pues va a hacer que el cerebro tenga que hacer cosas, ¿no? Y estas cosas se pueden hacer en base a esta modificabilidad, esta plasticidad. Bien. Bueno, vamos a hablar también de reserva cognitiva como otro pilar básico y esto quiere decir lo que suena, es decir, es una de dos, o nos viene una persona, como tenemos muchos, con un nivel cultural, educacional alto, pues profesionales, licenciados, abogados, economistas, psicólogos, personas que han cultivado su cerebro y que actualmente pues pueden padecer también una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Fijaros, no va a prevenir, una reserva cognitiva no va a prevenir que no desarrolle un Alzheimer. Sin embargo, lo que sí que va a hacer es que estando afectado de igual forma que otro, que no tiene esa reserva cognitiva, la sintomatología que presente sea menor. Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo, un abogado que ha trabajado muchísimo tiempo y se ha cultivado y tiene que estar actualizado y leyendo constantemente, lo que va a ocurrir a esa persona cuando sufra ese Alzheimer y en su cerebro aparezcan pues esos síntomas de Alzheimer, esas placas seniles, esos ovillos neurofibrilares, va a ocurrir que la sintomatología, es decir, los olvidos que tengan, pues sean mucho menores que un cerebro que sea exactamente igual de afectación, por ejemplo, de un agricultor o de un pescador, y, sin embargo, el nivel de síntomas que va a presentar, fallos de memoria, orientación espacial y demás, pues va a ser mucho mayor. Y por último, nos vamos a apoyar en facilitar el acceso a la información de aquello más utilizado. Cuando hacemos mantenimiento, como he dicho antes, lo que está haciendo es fortaleciéndose las conexiones sinápticas que hay entre las neuronas. Bien, las neuronas cuando ciertas habilidades o ciertos conocimientos o ciertos recuerdos nos activan, pues estas conexiones neuronales que podéis ver aquí
no se quedan fortalecidas, al contrario, poco a poco se van desvaneciendo y cuesta. Bien, cuesta encontrar lo que buscamos. Por ejemplo, te encuentras a alguien que hace 20 años que no ves, le reconoces, pero no te sale el nombre. Y muchas veces ocurre que al cabo de 2 o 3 semanas, o 2 o 3 días, o un espacio de unas horas, te viene el nombre a la cabeza. Lo que quiere decir es que esa información, el nombre de esa persona, lo tenías guardado, bien, en nuestro desván, en nuestra memoria a largo plazo, y simplemente lo que ha pasado es que se ha perdido el camino que lleva hasta encontrarlo. Bien, a base de no hacer ese mantenimiento, bueno, simplemente porque hemos dejado ver a esa persona estos 20 años. Bueno, pues como digo, la base nuestra, en lo que nos apoyamos es la sinaptogénesis, neuritogénesis y neurogénesis. La sinaptogénesis es la capacidad de hacer nuevos contactos sinápticos entre neuronas y cada vez que ocurre algo nuevo en nuestro entorno nos presentan a alguien y, por ejemplo, pues se llama Miguel Ángel, como mi sobrino. Cuando has dicho como mi sobrino ya se ha producido un contacto sináptico entre una neurona y una red de neuronas, ¿bien? Que albergan la información, en este caso, de tu sobrino Miguel Ángel. Por otro lado, la neuritogénesis, que es la creación de nuevos axones y dendritas dentro de las neuronas. Los axones y dendritas pues son pues estas raíces, digamos, que tiene el cuerpo celular y con la que se van comunicando con otras neuronas. Bueno, pues también se crean ante la presión del ambiente pues estas nuevas axones y dendritas, como he dicho. Y por último, la neurogénesis. Bueno, comentar que la neurogénesis o la creación de neuronas en los últimos 20 años se ha mantenido siempre que las neuronas no se creaban, que con las que nacías es con las que morías, menos las que se han ido muriendo en el camino. Hay una dinámica fuerte entre los científicos y se está demostrando que sí, que hasta incluso más allá de los 80 años se siguen creando neuronas nuevas. Bien. Además, quiero aprovechar esta intervención para contaros un poco, en la siguiente diapositiva, un esquema básico en el que vemos cómo el ejercicio físico, además, junto con la psicoestimulación, ayuda a que se creen esas nuevas neuronas. Ahora lo vemos en unas diapositivas más adelante, un poco lo que he estado explicando. Si veis esto, son arborescencias, son redes neuronales. Y es lo que ocurre tras un tratamiento. Nosotros siempre al familiar le decimos y al enfermo que aquí tenemos que crear una rutina diaria de estimulación cognitiva. Todos los días, hora y media, hacemos ejercicios diferentes, diversos, unos de estimulación y otros de mantenimiento, para crear esto. Esto es lo que buscamos y esto es lo que ocurre. ¿Bien? Fijaros. Esto implica que esta persona, con una red neuronal más grande, es más capaz de hacer frente a un envite de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Por qué? Pues porque se puede perder una neurona, pero si está muy interconectada, cada neurona puede unirse con otras 20.000 neuronas más, pues va a hacer que no se pierda la función que esa neurona hacía. ¿Bien? Es decir, la sintomatología que presente esa persona va a ser menor si sus redes son mayores. Entonces, por un lado, nos aprovechamos, entre comillas, de los que sí, efectivamente, vienen a nuestra consulta y tienen una reserva cognitiva más grande, pero por otro lado también nos apoyamos en creársela, aumentársela a los dos, al que la tiene grande y al que no tiene esa reserva cognitiva tan grande. Bueno, lo que os contaba hace un ratito de la neurogénesis, y el ejercicio físico, esto es interesante. Nosotros a los pacientes se lo decimos, cuando vienen para acá le decimos, bueno, pues va a venir todos los días, hora y media. Además, debería hacer ejercicio físico por lo menos 1 hora cada día. Un paseo fuerte, o sea, a ritmo un poco rápido, y eso puede incrementar, según los estudios, el doble de los resultados de hacer solamente psicoestimulación. Bueno, pues hay unas células madre neuronales que están en estado durmientes, están alojadas curiosamente, pues aquí en el giro dentado del hipocampo. El hipocampo, como sabéis, es una de las zonas que primero se afecta en la enfermedad de Alzheimer y es la que tiene que ver con la memoria de trabajo. Esa memoria que no es simplemente un almacén, la memoria de trabajo trabaja con la información. Cuando hacemos una tortilla de cuando hacemos una tortilla de patata, es la memoria de trabajo la que nos está diciendo cuál es el siguiente paso y lo que tenemos que ir haciendo. Bien.
Bueno, pues resulta que esas neuronas están alojadas aquí, esas células madre neuronales, que luego se pueden dividir en 2 neuronas nuevas, están alojadas aquí, pero existe una proteína inhibitoria, una proteína que evita que esas células madre se liberen. Y el ejercicio físico regular lo que se ha visto que crea es una nueva proteína, esta proteína NOG, que a su vez inhibe a la proteína BMP. Y entonces deja que estas células madre neuronales salgan por el canal espinal, ¿verdad? Y pueda llegar a los objetivos, perdón, he dicho canal espinal, el líquido, a través del líquido cefalorraquídeo, y puedan llegar a las zonas diana donde puedan hacer falta. Bien. Como vemos entonces, tanto la sinaptogénesis, es decir, creación de nuevos contactos sinápticos, como la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, o la neuritogénesis, la creación de nuevos axones y dendritas, pues son nuestra base neuronal para poder hacer diferentes tipos de tratamientos. Bueno, aquí en TEA Ediciones, pues es un honor estar hablando en este sitio y a vosotros, porque estos primeros talleres de memoria, que fueron los primeros que se publicaron en España y Latinoamérica, el taller de memoria 1 y después vino el taller de memoria 2, son, como hemos dicho antes, programas estructurados. ¿Bien? Ambos, los dos, están hechos, que ahora lo vamos a ver, para prevención, para hacer psicoestimulación preventiva. Posteriormente, el tiempo fue desarrollándose. En esta época apenas se hablaba del Alzheimer. Estoy hablando del año 2000, cuando el taller de memoria 1 vio la luz. 2006 creo que fue cuando el taller de memoria 2. La palabra Alzheimer no la sabían casi decir nadie, escribir menos. Más adelante, nosotros publicamos aquí Cortex, que vamos a hablar hoy de ello. Son una serie de fichas de psicoestimulación con un formato especial, ya lo veréis. Y estas ya sí van dedicadas a fases leves y moderadas de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer en concreto. Y bueno, y por último, vamos a hablar, va a contaros, que está aquí conmigo Laura Vázquez, el Neuroparty. Y va a contarlo ella principalmente porque es a la que se le ocurrió la idea un día. Y bueno, pues nos pareció pues interesante que os contara un poco todo el proceso. Y esto vino de la mano, ya lo vais a ver, de hacer algo divertido de todo esto. A ver, que lo de las fichas está bien y lo hacemos y disfrutan haciendo sobre todo mantenimiento, como hemos dicho, pero el Neuroparty es un paso más allá, es hacer divertido la psicoestimulación. Bueno, el taller de memoria tiene 2 niveles. Como digo, es un programa estructurado, son 12 sesiones. ¿Y qué diferencia el taller de memoria de, por ejemplo, el Cortex? En este caso, este taller de memoria, como digo, tiene 2 y uno está indicado según el nivel. Para personas, el 1 sería para personas mayores, bastante mayores y con un nivel cultural bajo, y el 2 serían para personas más jóvenes. Ambos 2 son preventivos, no están hechos o no están indicados para personas ya con un deterioro cognitivo leve. Bueno, el taller de memoria se basa en este esquema. Este esquema vamos a verlo de forma rápida. Y es el funcionamiento a nivel de la memoria. Desde que un estímulo se presenta hasta que es percibido, se guarda en esa memoria a corto plazo, que puede durar durante el día, ¿verdad? Y luego llega la noche y la mayor parte dentro de esa fase de sueño REM pues pasaría a esta memoria a largo plazo. ¿Bien? Es posterior, cuando localizando la huella de memoria, la huella nésica que hemos dicho antes, estas sinapsis, ¿verdad?, que nos unen y nos llevan hasta donde está la información y se procesa decodificación, cuando la recuperamos la información almacenada, siempre que haya un repaso o uso frecuente de esa información, como hemos dicho anteriormente. Bueno, pues si veis este esquema, bueno, aquí en medio está la memoria de trabajo, que mantiene la atención y dirige ese proceso consciente en todo el proceso. Hay varios aspectos en los que se puede trabajar, pues tanto a nivel preventivo como a nivel de fases leves. Como veis,
un fallo de atención puede hacer que este estímulo no llegue nunca a quedarse en esta memoria a largo plazo. Bien, unas malas estrategias de selección y codificación, pues por ejemplo, no utilizar técnicas asociativas que te digan el nombre de alguien y no hacer nada. Bien, en vez de decir, bueno, pues se llama como mi nieto Miguel Ángel, puede hacer que efectivamente tampoco llegue aquí. Es por esto que estos talleres de memoria llevan estas tres partes. Bien, de un lado van a trabajar ejercicios de atención, ejercicios de memoria de trabajo, y en este caso tiene algo que no suelen tener ningún otro método de memoria, que es un autorregistro de olvidos diarios. Los psicólogos que estáis aquí escuchándonos, sabéis que un autorregistro es bueno porque de un lado pues da una foto, bien, una persona apunta a los olvidos que va teniendo cada día, ¿verdad? Y por un lado vamos a tener una línea base, una foto de cómo está esa persona, pero tiene un segundo efecto que utilizamos los psicólogos mucho y es que cuando prestas atención a algo automatizado, pues se eleva la atención. Y ese efecto hace que los resultados se alteren y eso es lo que buscamos también. Pues que alguien que normalmente vive con sus olvidos y despistes diarios y no le presta ninguna atención, pues mediante estos autorregistros, pues sí lo haga. Luego, en esta parte, si el fallo se da en esta parte, pues como hemos dicho técnicas asociativas, por ejemplo, pues enseñamos dentro del taller diferentes tipos de ejercicios, como el método de los lugares, técnicas asociativas, técnicas de agrupación. Son técnicas que ayudan a seleccionar y codificar para que se pueda guardar aquí esta información. Y por último, mantenimiento cognitivo, lo que hemos dicho antes, el repaso de la información que tenemos, el repaso de esas conexiones neuronales que llevan a donde tenemos guardado la información. Cuanto más mantenimiento, cuanto más repasemos, pues más difícil es que, por ejemplo, una palabra se te quede en la punta de la lengua, ¿bien? O el nombre de una persona no te salga. Bien, es decir, en los talleres de memoria, como he dicho, es una cosa que dura en torno a 12 sesiones, normalmente es una sesión semanal, es decir, dura 3 meses. Hacemos o trabajamos esto, comprensión y mecanismos de la memoria y de los olvidos, les explicamos en base a este esquema que hemos visto por qué se producen los olvidos y los fallos cotidianos, les enseñamos estrategias para mejorar esa codificación de la información y generalización, es decir, que lo apliquen en su vida diaria, es decir, que tenga validez ecológica lo que hagamos. Hacemos, como hemos dicho en la última parte, una estimulación y mantenimiento cognitivo general también y estos autorregistros de olvidos y orientación. Bueno, nosotros desde Ahora Centros hemos creado también diferentes materiales para después de realizar los ejercicios de los talleres de memoria, podáis seguir haciendo psicoestimulación. Estos cuadernos de memoria que podéis encontrar en nuestra web de Ahora Centros, pues son, o en Amazon, están destinados a 3 niveles preventivos para personas con nivel cultural medio y alto y quieran prevenir fases leves iniciales y fases moderadas. Bueno, no sé muy bien cómo vamos de tiempo. Son las 5, llevamos media horita. Era un poco para ir viendo la velocidad hasta que Laura empezara a hablaros. Vamos a hablar de Cortex. Cortex salió como idea también en la Asociación de Alzheimer de Familiares de Tres Cantos. Tres Cantos es un municipio a 20 kilómetros de Madrid, del cual dirigía yo esa asociación y con el equipo, con Vanessa Blanco y otros más. Vanessa también interviene en el programa que vamos a ver hoy, Neuroparty. Pues preparamos este modelo de intervención. Lo forman 700 fichas. Queríamos que lo que nos pasaba a nosotros no pasara fuera. Me imagino que a vosotros os pasará si trabajáis también, que os paséis el día en Internet mirando a ver qué materiales podéis comprar, qué materiales podéis bajaros. Bueno, pues creamos 700 fichas, van divididas en 2 fases, leves y moderados. Y como era un volumen tan grande, en TEA Ediciones se decidió por no malgastar tanto papel y poder hacerlas en formato digital. Con lo cual nos da la ventaja, ahora lo vais a ver, de poder elegir las fichas que vamos a querer imprimir en cada grupo, nos da la opción de que ya quede guardado en cada grupo lo que hemos utilizado, nos da la opción de crear diferentes tipos de grupos. No sé vosotros, pero cuando yo empecé a trabajar y era autónomo, pues tenía como 10 o 15 grupos diferentes en cada municipio y a cada sitio tenía que ir y acordarme lo que había hecho y lo que no había hecho. Bien. Bueno,
Como digo, tiene 2 niveles, leve y moderado, y 8 módulos diferentes. Trabajamos la atención, cálculo, funciones ejecutivas, noxias, lenguaje, memoria, orientación y praxis. Fijaros, esta es la plataforma. Brevemente comentaros que existe el panel de fichas, ¿verdad? Aquí en grupos creamos el grupo con el nombre que queramos, elegimos, seleccionamos el nivel de leve o moderado y nos van saliendo aquí las fichas. Una vez seleccionadas, se nos van quedando aquí. Imaginaos que para la sesión de hoy hemos elegido 5 fichas, ¿bien? Y se nos van quedando aquí y yo luego ya le damos al gestor para imprimirlas. Esto es un pequeño vídeo para que veáis un poquito cómo funciona. Creamos un nuevo grupo. En este caso vamos a crear uno de leves y otro de moderados. Cargamos el grupo que queremos, el nivel, pues ya está disponible el de leves y el sistema nos carga las fichas. Bien. Como veis, atención, cálculo, funciones ejecutivas, noxias, lenguaje, memoria, orientación y praxis. Bueno, pues es un instrumento de apoyo para los psicólogos que os dedicáis a esto y el resto de profesiones que también trabajáis con ello. Y como veis, pues nos es muy práctico en el día a día junto con otros instrumentos. Tenéis una prueba gratuita si queréis probar el gestor este del Cortex, en el que, bueno, pues es fácil que recordéis. Bueno, aquí lo vais a tener, la demo, el usuario y la contraseña para poder verlo. Tienes que entrar a través de TEA Corrige. Bueno, contaros sí que en el manual además de Cortex, pues viene bastante información en general de enfermedades neurodegenerativas, pero también nos vienen pistas de trabajar fichas de una manera más dinámica, es decir, que no solo os quedéis en el formato, sino que una simple ficha podéis trabajar otras cosas, que la ficha sea la base, no solo digamos la instrucción que haya que hacer y que en 10 minutos tengas que tirar la ficha, puedes trabajar y hacer psicoestimulación, en este caso estimulación cognitiva, mucho más, haciendo muchas más actividades con la propia ficha. Y bueno, pues os voy a dejar ahora con Laura Vázquez, que va a presentaros la joya de la corona nuestra y de TEA Ediciones, espero, del Neuroparty. Muchas gracias. Bien, pues vamos a pasarle el mando a Laura ahora. Y Laura, te acabo también de dar voz. Y Miguel Ángel, a ti te silencio. Bien, Vale. te lo pon. Vale, perfecto. Ahora bien, ¿Sí? Laura. Sí. Vale, pues hola a todos. Yo os voy a hablar un poquito de Neuroparty, como ya ha comentado Miguel. Pues bueno, hay diferentes materiales, formato ficha, después dinámicas de grupo de forma oral. Y bueno, pues a mí se me ocurrió una forma más dinámica pues de trabajar la estimulación cognitiva, como está aplicando, y gracias a ellos pues ya se fue puliendo para trabajar diferentes áreas cognitivas. El juego consta de un tablero, 2 dados, diferentes peones, hasta 6 peones, y luego 5 categorías de tarjetas. También viene una guía donde explica más detalladamente pues, lo que se trabaja con cada área, o sea, con cada tarjeta, perdón, y más o menos las instrucciones del juego. Bueno,
En este caso podéis ver pues, que pueden ser los grupos de 4 a 6 jugadores o más. Sí que se recomienda que si son 6 participantes, más de 6 participantes, perdón, que trabajen por equipos. Vale. También se recomienda cuando le toque jugar a un jugador para que el resto no tenga que esperar mucho y no se aburra, pues que trabajen también la misma actividad en una hoja aparte y así también intentar dinamizar. Es interesante que haya un monitor, interesante, más bien importante también en el nivel leve, para dinamizar más el juego un poco. En este caso, por ejemplo, el grupo es mucho más grande, entonces se intenta jugar en formato juego. También se puede jugar pues, sin el tablero y directamente con las tarjetas, dinamizando con unos con otros y, como he dicho, también en equipo. Vale, aquí tenemos diferentes niveles de tarjeta y las diferentes categorías. Para seleccionar un tipo de categoría u otro, aquí se recomienda que sea el monitor quien decida coger un nivel u otro. El preventivo es más complicado y el leve es un poco más fácil, ¿vale? Ahora os voy a enseñar ejemplos de tarjetas de los diferentes niveles. Por ejemplo, voy a empezar con uno preventivo de Desafía tu memoria, ¿vale? Que iría aquí, no sé si se ve bien, ¿vale? Sí. Vale, en este caso, por ejemplo, en las tarjetas de preventivos de Desafía tu memoria y de bla bla bla, donde se trabaja el lenguaje, ponemos los ejemplos abajo de respuesta, ya que son para un nivel preventivo que a lo mejor al monitor en ese momento pues no le sale ninguna respuesta, entonces también para dar un poco de orientación. En el caso de Desafía tu memoria, de nivel leve, por ejemplo, la tarea pues es un poco más sencilla. En el otro caso eran 6 nombres de insectos diferentes que no vuelen y en este, por ejemplo, en el de leve serían 4 animales de 4 patas. No he comentado antes que en el nivel preventivo se da una vuelta de reloj o equivalente a 1 minuto para contestar a la instrucción y en el nivel leve son 2 vueltas de reloj, 2 minutos, porque tampoco nos interesa que el usuario que juegue pues se frustre y demás. Luego os quiero poner otro ejemplo de la categoría de bla bla bla, donde se trabaja diferentes partes del lenguaje. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Vale? Lo mismo con el ejemplo abajo, tarea más complicada, ¿vale? Y luego en el nivel leve, pues un poquito más sencillo, siempre intentando que haya un nivel de dificultad, pero que tampoco sea demasiado elevado para que no haya frustración. Este sería el de bla, bla, bla. Luego estaría no sé cómo colocarlo, ¿así se ve bien? ¿Vale? Este sería el nivel preventivo. Al estar en escala de grises, también las piezas del tangram son grises y cuesta un poco más hacerlo. En esta parte, en esta categoría, se deja un turno entero para que consigan hacerlo. ¿Vale? Y este sería el nivel leve con colores, que es como un facilitador, ya que las piezas del tangram también son con colores. Luego estaría la parte de historia encadenada, que en el nivel preventivo habría hasta... ¿Se ve bien? ¿Sí? Habría como 4 ítems o 4 cosas que meter en una historia, ¿vale? Que tiene que guardar relación. Con esto se trabaja mucho la planificación, organización. En este caso no es necesario que todo aparezca en ese orden y se pueden meter más cosas para que la historia encaje. En este puede ser incluso el monitor o los propios jugadores quien decidan si la historia tiene sentido o no. En el nivel leve, como esta parte es un poco más complicada, pues se ha reducido un poco el número de ítems para que sea un poco más sencillo. Luego, por último, tenemos la última categoría, ¿vale? Que sería la categoría estrella, que se utiliza para dar como más motivación a la hora del juego, ya que son tarjetas para incentivar un poco pues, la motivación y, por ejemplo, trabajo en equipo o temas más emocionales, ¿no? En el caso de las tarjetas estrella, solo habría un nivel que se comparte con preventivo y con leves
Y os voy a pasar a decir un poquito el número de tarjetas que hay en cada nivel. En el caso del nivel leve, habría 119 tarjetas de Desafía tu memoria, 90 tarjetas de bla bla bla, 18 de Construye y 18 de Historia encadenada también. Y en el nivel preventivo habría 100 tarjetas de Desafía tu memoria, 90 también de bla bla bla, 18 de Construye y también 18 de Historia encadenada. Como veis aquí, lo que os he explicado antes con las tarjetas de Construye, tenemos los diferentes niveles. El gris sería el equivalente al nivel preventivo y el leve sería el equivalente al tan grande colores. Aquí tenemos los diferentes niveles de Construye, donde se ve muy bien la diferencia. Y esto sería todo. Si tienen cualquier duda o pregunta, pues aquí estamos. Y lo dejamos aquí. Ya el resto de preguntas que se han quedado sin responder, que ya son más específicas, las iremos respondiendo en los próximos días. Y si aún así seguís teniendo alguna duda, podéis poneros en contacto en el correo comunicación@teaediciones.com y os responderemos. Así que muchas gracias a todos y sobre todo a vosotros dos, Miguel Ángel y Laura. Hasta la próxima. A vosotros. Muchas gracias.